Hace muchos años conocí a este hombre cuando era un dirigente estudiantil. Luego lo hemos visto crecer políticamente, ocupar puestos importantes como ministerio, salir airoso, porque salir de un ministerio sin que te señalen por haber hecho cosas mal hechas y poder seguir viviendo la vida con la frente en alto, es abogado, pero sobre todo es amigo. Era un hombre de importancia dentro del Partido de la Liberación Dominicana, pero hoy día es parte de la dirección de la Fuerza del Pueblo. Qué bueno poder recibir con nosotros a mi querido amigo Manuel Crespo. Señor, ¿cómo está usted? Bueno, después de esa presentación, muy bien. Gracias, hermano, por Pero esa es la verdad. Por compartir. Son muchos años. Sí, como hermanos y amigos. Así es. Esa condición nunca se pierde. No, y qué bueno Además, que no es se la pierde. más importante. ¿Verdad que sí? Sí, porque resulta que tú sabes que, por ejemplo, los hermanos te los impone la vida. Así es. A los hermanos de sangre, ¿verdad? Sí, sí. Pero los amigos tú los seleccionas. La vida te da la oportunidad de tú seleccionarlo en el transcurrir de los años. Entonces esa relación de hermandad, de la hermandad de los amigos, se va añejando con el paso del tiempo, como los buenos vinos. ¿Sabes qué decía Pavel Núñez sentado ayer ahí, cuando hablaba de los amigos? Dijo Pavel anoche, los amigos... Mi hermano Pavel. Sí, es aquel que te sostiene cuando los más grandes amores se destruyen. Sí. Es el que te acompaña, es el que te ayuda a salir de esa situación, es el que está ahí siempre en medio de cualquier problemática. Sobre todo en los momentos más difíciles, sí. Los momentos adversos, que precisamente cuando tú más ayuda necesitas, o más apoyo, más soporte necesitas, o más acompañamiento. A veces es cuando necesitas mucho más escucha, alguien que te escuche, simplemente. Que esté ahí. Que esté ahí. Y es el momento preciso donde tú valoras esa presencia, que en el tiempo, como te decía, se va añejando y eso permite que se vaya mejorando. Bueno, vamos a empezar hablando con los amigos y de los amigos. Pasaron cosas en términos políticos y de repente tuviste que dejar un grupo de amigos en un partido. Gente que construyó junto contigo una fuerza política importante que fue el Partido de la Liberación Dominicana. Lo ves ahora desde otra posición porque eres parte de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo nace justamente con el rompimiento de una dirección política y que decide hacer parcela aparte y se coloca inclusive en este momento como la segunda fuerza política del país. Eso dicen las encuestas, todas las encuestas, que la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández están ocupando una segunda posición. Cosa que quizás no se esperaba, teniendo en cuenta, Manuel, que primero es un partido joven y que el PLD apenas tiene 3 años y medio que sale del manejo de la cosa pública después de tantos años. Pero bueno, ¿qué siente Manuel cuando ahora tiene que enfrentarse políticamente a sus amigos? Si tú sabes que la condición de amigo nunca se pierde. Independientemente que en algunos momentos hayamos tomado la decisión de construir en medio de las adversidades propias de un proceso de distanciamiento en el plano político con un grupo de compañeros y compañeras con los cuales ya la cohabitación no era posible desde el punto de vista político. Obviamente reservando siempre el privilegio de mantener la condición de amigo, de que eso nunca se pierda. Y conservamos una buena amistad con la inmensa mayoría de los compañeros que aún quedan en ese partido, obviamente. Que aún quedan en ese partido. A mí me gusta tomar las cosas
en esta conversación vamos a tomar las cosas con... Porque tú dices que aún quedan en ese partido, o sea, que es posible que se vayan para la fuerza del pueblo a otras fuerzas políticas. Lo que pasa es lo siguiente, Jesús. Es de todo conocido que, por ejemplo, el sentimiento bochista, quien lo convierte en mayoría electoral, indudablemente lo fue el presidente Leonel Fernández, año 96, frente a un doctor José Francisco Peña Gómez, obviamente de la mano y con una alianza coyuntural del presidente Balaguer y de los votos balagueristas. Y luego, a raíz de ese proceso, donde por primera vez y frente a un titán de la estatura del doctor José Francisco Peña Gómez, hasta en ese momento, el líder de masa más importante en la República Dominicana. Y hay que recordar aquel discurso famoso que esta vez no vamos a paso de vencedores, claro, entonces, sino a paso de dominicanos. Claro, entonces, ¿qué sucedió posteriormente? Bueno, se dieron coyunturas muy favorables que el presidente Leonel supo aprovecharla desde el punto de vista político, en el espacio y en el tiempo. Se genera un vacío político por la salida ya natural, por la edad, por los temas de achaques de la enfermedad y de los años, tanto del presidente Bosch, el líder nuestro, líder del sector liberal, sí, de ambos caudillos políticos, líder del sector liberal, vamos a decirlo claramente, el profesor Bosch, y del expresidente Balaguer, líder único del sector conservador de la sociedad dominicana, y bueno, y luego y también del doctor José Francisco Peña Gómez, que también se disputaba el liderazgo del sector liberal con el profesor Bosch, aunque indudablemente el profesor Bosch siempre fue el líder indiscutible del sector liberal dominicano, que históricamente tanto el sector conservador como el sector liberal siempre han sido sectores desde el punto de vista político antagónicos, desde la fundación de la República hasta el año 1996, donde por primera vez el sector liberal y el sector conservador deciden aunar esfuerzos, deciden levantarle la mano cada uno de los líderes en un lado, uno a la derecha y otro a la izquierda, a la figura joven que salía al escenario político, como lo fue el caso del presidente Leonel Fernández. ¿Qué pasa? Luego de la salida de esos caudillos, del vacío político dejado por esos líderes, el presidente Fernández supo llenar ese vacío político, supo darle respuesta a ese vacío del punto de vista político, pero también fue capaz, independientemente de la juventud, de la falta de experiencia en el ejercicio del poder y del Estado, lograr colocar a la República Dominicana en el mismo trayecto del desarrollo, del progreso y de las transformaciones, de la primera gran ola de transformaciones en el orden económico, en el orden social y en el orden político. Y así lo reflejan todas las actuaciones y todas las acciones que emprendió desde ese momento y en los momentos que le tocó ser presidente de la República y guía de todos los dominicanos. Proceso del crecimiento económico por encima del 7.5% cada año, bajos niveles de inflación, estabilidad en el tipo de cambio, es decir, seguridad en la inversión tanto local como extranjera, es decir, el manejo perfecto de la economía que todo economista aspira en una sociedad o en un gobierno en un país, sin haber acumulado y haber tenido acumulada la experiencia. Y bueno, emprendió toda una serie de transformaciones y de inversiones en obras públicas, edificaciones, carreteras, túneles, elevados, en fin. Mira, todas esas obras que permitieron consolidarlo. Eso que dices es muy importante, porque aquí nosotros tenemos mala memoria. Todo el mundo sabe que yo no pertenezco a ningún partido, ni me interesa. Ni me interesa. Hay gente que dice, pero tú has trabajado en varios gobiernos, el Estado no es de un partido. El Estado lo manejan partidos y presidentes. Pero si usted trabaja en diferentes gobiernos es por sus capacidades. Claro, no tiene nada que ver con el partido político. Pero aún así, tengo amigos en todos los partidos, pero mucha gente no quiere hacer memoria de que cuando Leonel Fernández asumió el poder, un grupo de instituciones se organizaron, que eran un desorden en República Dominicana. Y se transformaron. Comenzó un proceso interesante de transformación. Quieras o no, quieran negarse o no. Yo no me imagino, por ejemplo, la 27 de febrero sin ese elevado. Y sin los túneles. Y sin los túneles. O sea, yo no me lo imagino. Pero lo que fuera como caos en este momento. La ciudad de Santo Domingo sin el metro, sin las dos líneas del metro. La línea 1 y la línea 2, aunque todavía no se han completado la línea 2 y las otras líneas que están diseñadas y aprobadas, la 3, la 4
y el metro de media velocidad que está diseñado y aprobado desde el año 2004, 2008, que es el Ese fue un metro proyecto de Leonel pasajero. Fernández. Claro, está diseñado y aprobado, de media velocidad, 270 kilómetros O por del hora. gobierno de Leonel Fernández. Sí, está ahí y está en carpeta. Y es parte de los compromisos que tiene el presidente Fernández en esta segunda ola de transformaciones a partir del año 2024. Miren, te decía para completar la idea. Sí, claro, como proyecta todo el pueblo dominicano que va a suceder y así será con Dios mediante, Dios siempre por delante. Mira, te decía que ese vacío logró llenarlo, pero además, con el proceso del ejercicio democrático del poder, logró impulsar la mayor y más integral reforma constitucional que registra la historia constitucional de República Dominicana y hasta de la región, si se quiere, sin que eso haya generado un golpe de Estado, una interrupción al orden democrático y social en la República Dominicana, como ocurrió y ha ocurrido en otros países cuando en gobiernos se han intentado impulsar reformas integrales a la Constitución. Y eso tuvo una gran explicación en ese acto simbólico del levantamiento de las dos manos de los dos líderes de los dos sectores históricamente confrontados desde el punto de vista político, como era el sector conservador y el sector liberal, encabezado por Balaguer y por Bosch y por Peña Gómez, sobre todo por Balaguer y por Bosch. Y eso quedó sembrado en la mentalidad y en el corazón y en el alma de cada uno de los ciudadanos dominicanos y dominicanas. Y es por ello que pudo Leonel emprender esa reforma constitucional integral sin que haya provocado una interrupción al orden democrático, al orden institucional, pero además todas las reformas que le acompañaron. Miren, esa mayoría electoral lograr que la construyó Leonel Fernández alrededor del sentimiento bochista, que es mayoría, que es más de un 50% y ha quedado demostrado en los distintos procesos electorales que cada vez que se cohesiona ese sentimiento es una mayoría que sobrepasa del 53% en primera vuelta. Y es eso lo que precisamente el sentimiento bochista, que está pintado de dos colores, mayoritariamente verde y también morado, que con este anuncio de esta alianza le ha entrado un pánico extraordinario a los amigos del PRM y del gobierno. ¿Cómo va a ser? Ellos saben... Pero el PRM aparece puntero en una gran cantidad de encuestas. Hay algunas encuestas que hablan de una posible segunda vuelta, y que si hay una segunda vuelta tendría que empujar mucho el presidente para quedarse en el manejo de la cosa pública. Pero de entrada no hay una alianza, tiene que haber primero una segunda vuelta, Manuel. Sí, y yo pregunto, ¿es posible que Luis Abinader se vaya en una primera vuelta o no desde el punto de vista de Manuel Crespo como político? Sí, es seguro que él se va, pero para su casa. Déjame decirte lo siguiente, mira, y hablemos de números. A mí no me gusta hablar de las encuestas, sobre todo las encuestas manipuladas, los medios de comunicación, una buena parte influenciado y manipulado por esa inversión estrepitosa de recursos que sobrepasan los 8.000 millones, que no es malo, porque quiere decir que los medios de comunicación han tenido un buen apoyo económico del gobierno en estos años. Ahora, la tan criticada inversión en los medios de comunicación y en la publicidad estatal, que nunca sobrepasó de los 2.500 millones en los gobiernos anteriores, ahora sobrepasa los 8.000 millones. Y nadie dice nada. Miren, y no la critico, porque si hay recursos, bueno, que a todos los sectores le llegue, pero por igual. Ahora bien, ¿con qué finalidad se invierte para manipular? Que eso es lo grave. Miren, hablando de encuesta, y más que de encuesta de números, nosotros recientemente hicimos un acto multitudinario, primer político y primer partido que se atreve a desafiar la majestuosidad, la inmensidad de la Plaza de la Bandera para una concentración política. Nunca lo había hecho. El presidente Fernández se atrevió y llenamos la Plaza de la Bandera. Y déjame decirte lo siguiente. ¿Hay quienes dicen que no? No, los que grabaron desde las Fuerzas Armadas a la 1 de la tarde, cuando todavía apenas empezaba a llegar los primeros equipos de apoyo, que fueron los de Elias Piña, los primeras guaguas que llegaron a esa Plaza de la Bandera, a la 1:30 de la tarde, fueron los equipos de Elias Piña, la zona más lejana del país, los centinelas de la frontera. Desde Elias Piña llegaron a la 1:30 y desde ese momento estaban grabando de la Fuerza Armada un grupo de militares apostados frente a frente al Ministerio de Defensa. ¿Un grupo de militares? Claro. Perdón. Miren, y perdóname, Manuel, porque lo que tú estás diciendo es grave. Claro. Manuel Crespo está diciendo aquí en vivo con Jesús Nova, en BTV, que los militares estaban grabando para mandarle al Estado, al manejo, o sea, de prensa de la presidencia, imágenes
para que hicieran una campaña en contra del profesor, el doctor Leonel Fernández. Lo tenemos grabado. Eso es lo que usted está diciendo. Sí, lo tenemos grabado, porque están todos grabados. Mira lo siguiente, nos impidieron a nosotros. Los militares. Estaban dentro del ministerio, y si estaban a esa hora un día como ese y un horario como ese, no laborable, era porque eran militares, porque ahí no entra nadie que no sea militar. Y habían drones. ¿No eran de ustedes los drones? No, nos impidieron a nosotros subir los drones nuestros y nos tumbaron 3 drones desde las Fuerzas Armadas. ¿Qué? Así mismo. Miren, ¿qué pasa? Subieron a las 1:30, a las 2 de la tarde, cuando apenas empezaba a aglomerarse la cantidad de dominicanos y dominicanas. Pero, ojo, a partir de las 5:30, 6 de la tarde, que era cuando realmente la actividad estaba en su mejor momento, cuando apenas comenzaba la actividad, con la llegada del presidente Fernández, esos drones de las Fuerzas Armadas nunca volvieron a aparecer. Por arte de magia se fumaron, porque era cuando la plaza estaba reventada de gente. Y ahí las imágenes están en todos los medios de comunicación. Nosotros pagamos imágenes en todos los medios, la portada que se compra en los periódicos, con el litoral sur, norte, este y oeste de la plaza en sus 4 puntos cardinales. Y ahí están las imágenes. Pero yo te digo lo siguiente, el día lunes depositamos oficialmente el padrón que sobrepasa los 2 millones de afiliados de la Fuerza del Pueblo, en un proceso de afiliación y de organización sistemático de más de 2 años y medio, ininterrumpido. ¿Qué resulta? Hablemos de números. El proceso electoral que viene será un proceso regular, donde en los procesos regulares normales los ciudadanos dominicanos votan entre un 68 y un 70%. Si van a votar, si el padrón lo completan o lo conforman aproximadamente 8 millones de ciudadanos, según la información última de la Junta Central Electoral, el 70% ronda, estamos hablando que el 70% de esos votantes en condiciones normales, tú tienes una votación que cuando tú calculas el equivalente de esos 2 millones o más de afiliados que tenemos al día de hoy, eso representa de ese padrón de votación normal, de un 68 y un 70% de ese padrón, representa entre un 40 y un 42%. Del electorado general. En una votación normal. Sí, sí. ¿Qué nos faltaría a nosotros para ganar en la primera vuelta? Que de esos 2.100.000 ciudadanos que ya tenemos afiliados en la Fuerza del Pueblo al día de hoy, aproximadamente consigamos unos 700, 800.000 votos adicionales. O sea que 800.000 de los indecisos. No, de los que no están todavía inscritos. Nos falta conseguir aproximadamente unos entre 700 y 800.000 votos o afiliados nuevos. Son muchos votos. Pero en medio del tiempo que queda, en el tiempo que hemos logrado pasar de los 2 millones, el tiempo que queda hasta febrero y hasta mayo, sí, Manuel, pero más el impacto del proceso y el dinamismo del proceso electoral, nos va a garantizar a nosotros conseguir y completar entre 600 y 700 mil votos o afiliados nuevos, a los fines de ¿qué? De garantizar una cómoda victoria por encima del 52%. A mí me gustaría, debemos hacer una pausa para la publicidad. A mí me gustaría que luego la publicidad tú nos dijeras a nosotros cómo va a enfrentar la Fuerza del Pueblo las obras que están por inaugurarse, una nueva línea del metro, se inauguró un teleférico. Un pedacito del metro. Bueno, pero para... El pedacito que va del 9 a los Alcarrizos. A los Alcarrizos, sí, pero sí, los Alcarrizos tienen 1 millón y pico de personas. Eso ha venido a traer, va a traer un movimiento importante en una carretera que se va a inaugurar, que es la carretera, la extensión de la ecológica que va a llegar hasta Boca Chica. Un pedacito de carretera. Bueno, pero son soluciones que se están presentando, que se van a utilizar para la campaña y que van a tener un impacto. ¿Cómo la Fuerza del Pueblo va a enfrentar es un desafío que ustedes tienen, esas inauguraciones que va a mostrar el presidente de la República, Luis Abinader, en los próximos meses antes de las elecciones presidenciales? Ya regresamos, vamos a una pausa para la publicidad. Manuel Crespo, bueno, quien es parte de la dirección ejecutiva de la Fuerza del Pueblo, está con nosotros, querido amigo. Ya regresamos, quédese con nosotros, estamos en vivo con Jesús Nova, aquí en BTV, Canal 32.